Ya. Ahora sí, ya. Ya lo puse a grabar. Confírmeme si está grabándose, porque acá yo estoy trabajando. Ah, sí se está grabando. Ya Ya lo estoy acabo de ver. trabajando, profesor. Ya. Mire, entonces le decía. Hola, ¿cómo estás, Billy Mejía Padilla? ¿Cómo estás, hijo? Espero que estés bien. Ya. Entonces le decía, el canciller, claro, el canciller peruano, Raúl Porras Barrenechea, un gran intelectual por si acaso. Él es el que mejor ha estudiado a los cronistas en el Perú. No está de acuerdo precisamente con la decisión que quiere tomar Estados Unidos. Porque Estados Unidos en esa conferencia de Costa Rica lo que quiere es pedirle a los demás países de América Latina que se expulse a Cuba de la OEA. Porras no está de acuerdo. Por eso Porras renuncia. Pero mientras tanto el gobierno va a continuar apoyando a Estados Unidos. ¿Y de qué manera? Rompe relaciones con Cuba. Y este país fue expulsado de la OEA. Y ahí bien clarito dice, todo esto por presión de Estados Unidos. Ahora mire, al triunfar la revolución cubana, vuelvo a repetirte, Estados Unidos hace lo imposible para que esa revolución termine fracasando o simplemente se debilite. Por eso es que Estados Unidos nos ofreció, no solo a Perú, sino a todos los países de América Latina, Estados Unidos ofreció un programa de apoyo económico. Ese programa de apoyo económico se conocía ¿con qué nombre? Ese programa de apoyo económico se conocía con el nombre de Alianza para el Progreso. ¿Qué significa ese programa de apoyo económico? Que tenías que romper con Cuba. Que debías romper con Cuba, que debías en este caso desvincularte de todo tipo de contacto con Cuba. A cambio del dinero que te van a ofrecer. O sea, para ser más explícito esto, ¿sí? Alianza para el Progreso es apoyo económico que ofrece Estados Unidos a los países de América Latina, siempre y cuando los países de América Latina rompan con Cuba. Esa es la condición. Vamos a leer completo, ¿le parece? El Perú se sumó, dice, a la Alianza para el Progreso, programa de apoyo económico propuesto por Estados Unidos en favor de los países de América Latina y que tendría vigencia por 10 años. Dicho programa fue planteado por el presidente norteamericano John F. Kennedy, el cual pretendía neutralizar la influencia de la Revolución Cubana, ayudando económicamente a los países subdesarrollados de América Latina. Algo más del gobierno de Prado. En el año 1957 creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es cuando se unen en un solo cuerpo los altos mandos militares de nuestras tres fuerzas que tenemos. Los altos mandos de nuestras tres fuerzas militares que tenemos. Guerra, Marina y Aeronáutica. Claro que cada uno tiene su respectivo ministerio para entonces, ¿sí? Para entonces existen por separado Ministerio de Guerra, Ministerio de Marina y Ministerio de Aeronáutica. Más tarde ya García, de entre todos sus errores que cometió, formó pues el famoso Ministerio de Defensa, ¿no? Donde van a estar juntos Guerra, Marina y Aeronáutica, ¿sí? Pero por aquel entonces, cada estamento militar era independiente, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Cómo llegamos al final de su gobierno? Al llevarse a cabo las elecciones de 1962, el candidato más votado fue Víctor Raúl Ayala Torres, del Movimiento Democrático Peruano, en el que estaban
contando con el apoyo de Prados. Dice entonces, al llevarse a cabo las elecciones de 1962, el candidato más votado fue Víctor Raúl Ayala Torre, del movimiento democrático. Pero no le alcanzaba para ser proclamado presidente, porque según la Constitución del año 33, escúchame bien, según la Constitución del año 33, para ser presidente del Perú se tiene que alcanzar el tercio de votos del 100%, ¿no?, de los votos que se emiten, el tercio, que viene a ser en este caso un 33.3%. Solo aquel candidato que supere esa cantidad de votos puede ser presidente. Pero resulta que Ayala Torre y Belaúnde, que terminan en el primero y segundo lugar respectivamente, no alcanzan esa barrera. ¿Y por qué no alcanzan esa barrera? Inclusive cada uno sacó más de 500,000 votos. Si mal no recuerdo, Aya saca 580,000, 570,000 votos. Belaúnde saca aproximadamente 540,000. ¿Sabe por qué ninguno de los dos pasa ese límite que te piden o que pedían para aquel entonces? Porque el tercer candidato que te voy a mencionar no la hizo mal en estas elecciones. ¿Sabe quién es el candidato, el tercer candidato que acá participa? El tercero es Odría. ¿Sí? Odría, el general Odría participa también en estas elecciones. Y Odría saca 480,000 votos saca Odría, ¿sí? Sí, aproximadamente 480,000 votos saca Odría. Entonces, ahí está la razón del por qué ninguno de los dos primeros alcanza, pues, superar ese 33% o simplemente el tercio de los votos. Entonces, ¿el Congreso qué cosa debe hacer? El Congreso, el nuevo Congreso que justo se ha elegido también en esas elecciones, el nuevo Congreso tenía mayoría de representantes apristas. El APRA era mayoría en ese Congreso. Y si el APRA era mayoría en ese Congreso, dalo por hecho, si el Congreso tenía que decidir entre Belaúnde y Ayala Torre, obviamente el Congreso ya era elegido por Ayala Torre. Esa es la posibilidad más inmediata para elegir al presidente o designar al presidente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? El ejército entra a tallar en este problema. ¿Y el ejército qué actitud asume? El ejército afirma que el gobierno de Prado ha favorecido mucho la candidatura del APRA y se puede sospechar de un fraude. Se puede sospechar de un fraude. Belaúnde hizo lo mismo. Sí, Belaúnde, que quedó en segundo lugar, hizo lo mismo. Al final, faltando pocos días para que termine el mandato de Prado, el ejército, los militares, le dan golpe de Estado a Prado. Oiga, y ese golpe de Estado, ¿qué cosa tenía como argumento, como causa? ¿Por qué el golpe de Estado del año 62? 62. Porque sencillamente el ejército no quería que el APRA llegue al poder, porque el ejército no había borrado de su memoria el hecho de que el APRA había asesinado a Sánchez Cerro, de que el APRA había asesinado al director de la prensa, Francisco Graña, de que el APRA había matado militares allá en Trujillo. Entonces te decía,
Disculpe. Entonces le decía, impedir que el APRA llegue al poder es la principal causante de ese golpe de Estado. Golpe de Estado que va a permitir nuevamente tener presidentes militares, gobernantes militares. Pero felizmente, a diferencia de otros momentos, esta junta militar de gobierno que se va a establecer solo va a durar un año. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Profesor, ya pasé la siguiente lámina. Hace rato no pasé. Ya, muy bien, amigo. Ya estamos trabajando. No te preocupes. Está bien, gracias por tu apoyo. Eso es que como pasa unos segundos, o sea que yo lo pongo de 3 segundos, 10 segundos y 5 segundos, ya pasa lo demás. Ya, no te preocupes. El problema a veces de conexión. No te preocupes, amigo Perales. Más bien, gracias por tu apoyo, ¿sí? A ver. Junta Militar de Gobierno del año 62 al año 63. Los militares formaron una junta de gobierno al mando de Ricardo Pérez Godoy, que luego fue reemplazado por el general Nicolás Lindey López. Nicolás Lindey López. Su familia era pues la dueña de la Inca Kola por aquel entonces. Su familia era la dueña de la Inca Kola por aquel entonces. Ya. Gobierno de Ricardo Pérez Godoy. Al momento de juramentar como presidente, manifestó que las Fuerzas Armadas tenían la voluntad de entregar el mando al año siguiente, 1963. A pesar que había la incertidumbre ciudadana, la Junta cumplió con su ofrecimiento de elecciones, para lo cual reformó el Estatuto Electoral, implantándose la cifra repartidora, mediante la cual se daba participación a las minorías de manera proporcional a la votación obtenida. Por eso que en aquellos tiempos los movimientos o partidos políticos que se presentaban a las elecciones siempre tenían representantes, ¿sí? Siempre tenían representantes. Muy bien. Ahora miren, se produjeron las continuas invasiones de tierras, especialmente en el Valle de la Convención en el Cusco, porque sencillamente el problema en la tierra era un problema que no estaba solucionado. Era un problema que se arrastraba, desde gobiernos anteriores. Y en este gobierno, las luchas campesinas empiezan a ser más constantes precisamente por la cuestión de la tierra. Vamos a ver esa partecita nuevamente. Se produjeron las continuas invasiones de tierras, especialmente en el Valle de la Convención en el Cusco. El gobierno ante esto emite el decreto ley de base de la reforma agraria,
Fue una disposición preliminar que buscaba frenar el descontento social de los campesinos. Pero también, por otro lado, esa ley de bases decía, gobiernos que han pasado consecutivamente jamás se preocuparon por el problema del campesino en la tierra. Este gobierno transitorio de la Junta intenta hacer algo. Por eso que el lugar donde se aplicó por primera vez en forma experimental esta reforma agraria fue el Cusco. Claro que tenía un objetivo, no calmar las tensiones que había por aquel entonces. Pero hay que darle reconocimiento, mérito, a que este gobierno es el que elaboró la ley de bases de la reforma agraria. Se creó el Instituto Nacional de Planificación. Se creó la Comisión Nacional, que luego sería el Instituto Nacional de Cultura. Nada más. Ahora, ¿qué cosa coincide con este gobierno? El inicio de un problema que se llama crisis de los misiles. Crisis de los misiles que va a afectar a Estados Unidos y a la Unión Soviética, estando de por medio Cuba. ¿Sí? Ya. Eso lo vemos en la lámina anterior, antes, o en la lámina posterior, perdón. Pero antes, los militares notaron en la persona de Pérez Godoy, ¿sí? Un grupo de militares notaron en el comportamiento de Pérez Godoy un comportamiento parecido al que tuvo Benavides. Un comportamiento parecido al que tuvo Benavides. ¿Ya? Un comportamiento parecido al que tuvo Benavides. Recuerda, Benavides debía gobernar solo hasta el año 36. Benavides debía gobernar solo hasta el año 36. ¿Y qué pasó con Benavides? Benavides extendió su mandato hasta el año, ¿sí? Hasta el año 39. Entonces, los militares al darse cuenta, te repito, los militares al darse cuenta que este Pérez Godoy tiene un comportamiento parecido, muy parecido a Benavides, aprovecharon de que Pérez Godoy ya había cumplido la edad, ¿no?, de estar en el ejercicio del cargo como militar. Entonces, por su edad, lo invitaron al retiro. Por su edad, lo invitaron al retiro. Pero más allá de invitarlo por su edad al retiro, era el deseo de ya no tenerlo en el gobierno porque quería quedarse en el cargo, tipo Benavides. ¿Y quién lo va a reemplazar? Lo va a reemplazar, ¿sí? Nicolás Lindey López. Nicolás Lindey López. El mandato de Lindey fue bastante singular debido a que el general no ocupó Palacio de Gobierno ni usó la banda presidencial. El cargo lo ejerció desde los ambientes del Ministerio de Guerra. Siguiente lámina, amigo. Siguiente lámina, amigo.
Y cuando usted cambia la diapositiva, lo que pasa es por la misma imagen, tiene muchas letras. Lean. Profe Julio, Dígame. ya pasaron la diapositiva. Ay, pero creo que está... Hace rato. Está bien, te dije que lo vaya leyendo un ratito. Ah, ok, ok, ok. Claro, eso fue lo que le dije, que vaya leyendo. Ay, se me entrecortó, quizás, disculpe. No, no te preocupes. Ahí, dale una leidita a eso para pasar ya de la última. Así que eso lo devuelvo a donde estaba o leemos ya con esto. No, ahí nomás, todavía no lo pases, todavía no lo pases. Todavía no lo pases. Todavía no lo pases. Claro, lean, chicos, lean, 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 sí, para que no le canse el monólogo. El monólogo a veces cansa, ¿sí? A ver, vamos a continuar. Durante el desarrollo del gobierno de la Junta de Pérez Godoy y de Nicolás Lindey, pero sobre todo coincidió más con Pérez Godoy, ¿sí? Coincidió más con Pérez Godoy. Se dio a nivel internacional la llamada crisis de los misiles en octubre de 1962. Octubre de 1962 es todavía gobierno de Pérez Godoy. Esa crisis de los misiles pudo haber provocado una nueva guerra mundial, el cual fue el momento más tenso de la Guerra Fría. Estados Unidos, con John F. Kennedy a la cabeza como su presidente, acusaba a la Unión Soviética, gobernada por entonces por Nikita Khrushchev, de tener instalados misiles en Cuba, cosa que era cierto. Sí, sí era cierto. Pero Estados Unidos, pues, hizo un berrinche internacional acusando a la Unión Soviética de estar poniendo en riesgo la paz del mundo, etcétera, etcétera. Usted sabe cómo utiliza sus argumentos en la política norteamericana, ¿sí? Para victimizarse, no tienes idea. Uf, pero son tremendos, ¿sí? Entonces el gobernante soviético Nikita Khrushchev esperó que Kennedy haga todo lo que, o sea, el gobernante soviético Khrushchev esperó que Kennedy descargue toda su ira, ¿no? Criticando a la Unión Soviética, la cuestión de los misiles. Cuando terminó, le dijo, Mr. Kennedy, usted habla de los misiles en Cuba. Sí, hemos colocado los misiles en Cuba. Y señor Kennedy, ¿por qué no dice usted lo mismo de los misiles que tiene instalado en Turquía?
Usted tiene instalados misiles en Turquía que están apuntando a la Unión Soviética, así como nosotros tenemos los que están en Cuba apuntando a Estados Unidos. Pero, señor Kennedy, hay una diferencia. Cuba y Estados Unidos no tienen frontera. En cambio, Turquía con la Unión Soviética sí tienen frontera. Entonces, dígame, señor Kennedy, ¿quién es más provocador? ¿Los que yo he colocado o los que usted ha colocado? Tras ello, van a pasar a una negociación, porque tal vez Estados Unidos creía o consideraba de que Khrushchev no iba a denunciar eso, ¿no? Pero Khrushchev denunció. Por eso que van a solucionar el problema y Nikita Khrushchev, tras haberse solucionado el problema, ¿de acuerdo? Nikita Khrushchev, tras haberse solucionado ese problema, dijo que el mundo estaba, de que el mundo, perdón, estaba pasando a vivir lo que él llamó la llamada coexistencia pacífica. Lo que él llamó la coexistencia pacífica. ¿Ya? Lo que él llamó la coexistencia pacífica. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos con las elecciones de 1963, las que va a llevar a cabo el gobierno de Nicolás Lincoln. A ver, ¿qué dice al respecto? ¿Qué dice al respecto? Los mismos principales candidatos que habían postulado en las anuladas elecciones de 1962 volvieron a tentar suerte en este proceso electoral. Acción Popular y la Democracia Cristiana, Acción Popular y la Democracia Cristiana formaron esta vez una alianza electoral que respaldó la candidatura de Fernando Belaúnde Terry. El Partido Aprista Peruano lanzó nuevamente la candidatura de Víctor Raúl Ayala Torre. El expresidente Odría, acusado de actos de corrupción, ¿te acuerdas? Pero que pactó, comprado para que no lo investiguen. ¿Ya? El expresidente Odría volvió a postular con su movimiento o por su movimiento Unión Nacional Odrista. El cuarto candidato fue Mario Samané Bocho, un empresario minero. Llevado a cabo las elecciones, resultó vencedor el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Es que, como te dije hace un rato, Belaúnde, anulada las elecciones del 62 y durante el gobierno de la Junta Militar, todo ese tiempo Belaúnde aprovechó para hacer campaña en base a los errores del APRA. Y uno de los errores, ¿cuál era? De que el APRA había apoyado a Prado, pues, ¿sí? Traicionando sus principios. Y ese es el motivo también por el cual Acción Popular cada vez ganaba más presencia en los sectores sociales que antes habían sido dominados por el APRA. Muy bien, chicos. Siguiente lámina, por favor. Ya, a ver, vayamos leyendo el gobierno de Belaúnde, ¿sí? Vayamos leyéndole, cosa que cuando lo explicamos usted ya va interiorizando más la información, ¿sí? Vayamos leyendo el gobierno de Belaúnde, por favor.
A ver, ¿qué hay de Belaúnde? A ver, ¿qué hay de Belaúnde? A ver, chicos, decía, ¿qué hay de Belaúnde? Belaúnde, arquitecto profesión, estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería. Así es, María Alexandra, está correcto tu análisis. Rafa, ¿cómo vas a dormir, pues, Rafa? ¿Ah? Tienes que estar leyendo. Se supone que te haces estudiando en tu casa, ¿no? A ver, le estaba comentando de que Belaúnde, arquitecto de profesión, estudiante de la UNI, ¿no? Un carismático personaje de la política, supo muy bien ganarse a la gente y quitarle llegada, ¿no? A cierto sector de la sociedad, al APRA. Eso fue Belaúnde. Recorrió el país, como él decía, ¿no? Conociendo sus problemas, ¿ya? Bueno, la cosa que Belaúnde comienza pues un gobierno ciertamente con mucha expectativa, pero Belaúnde tenía un problema. Desde el comienzo de su gobierno, un problema. El problema es de que fuerte oposición va a tener en el Congreso por parte de los apristas y los de Odría, que a propósito, los apristas y el movimiento de Odría se unieron contra el gobierno de Belaúnde. Sí, cierto, María Alexandra. Cierto, cierto. Los apristas y los odriistas se juntaron para hacerle la contra al gobierno de Belaúnde. Fueron su principal fuerza de oposición. Bueno, algunos hechos importantes durante el gobierno de Belaúnde. Ni bien asumió el mando, convocó a elecciones municipales. ¿Sí? Convocó a elecciones municipales. ¿Qué, profe? Para entonces no había elecciones municipales, ¿no? Si bien es cierto, estaba dada la ley de municipalidades, si bien es cierto, Sánchez Cerro le había dado derecho a las mujeres para que puedan votar en elecciones municipales, pero propiamente como elecciones municipales no se daban. Belaúnde los convoca por primera vez de manera formal. Y por lo tanto, por primera vez de manera formal en el siglo XX, los peruanos el año 1963 van a elegir a sus alcaldes provinciales, distritales, además de sus cuerpos de regidores, por primera vez formalmente. ¿Ya? El 14 de diciembre de 1964, con su frase, el pueblo lo hizo, creó el organismo que se va a llamar el Sistema Nacional de Cooperación Popular. La función de esa cooperación popular, ¿sí? La función de esa cooperación popular era impulsar la construcción de las obras públicas mediante el trabajo comunitario, inspirado en la forma de trabajo inca llamado la minca. Y toda obra pública que inauguraba Belaúnde siempre debía llevar un rótulo en el que diga, el pueblo lo hizo. Se inició la construcción de la carretera marginal de la Selva con el propósito de integrarla al desarrollo nacional o en el desarrollo nacional. Se construyeron la vía expresa y el aeropuerto Jorge Chávez, aquí en Lima Callao. En su gobierno, la Caja de Depósitos y Consignaciones pasó a ser el Banco de la Nación. Se estableció la ley de la reforma agraria, por la cual se expropiaban los latifundios improductivos. Previa a esta ley, hubo una intensa movilización campesina en la Sierra Sur, Cusco, Puno especialmente, en busca de tierras, especialmente en el Valle de la Convención, impulsada por el líder izquierdista Hugo Blanco Galdós. La ley no fue ejecutada del todo,
por proteger propiedades de quienes habían apoyado la elección de Belaúnde. Es decir, Belaúnde, cuando empieza a aplicar la ley de la reforma agraria, no lo hace en forma global, general, solo parcial, porque Belaúnde no quiere chocar con los que le han apoyado en su campaña electoral, que eran empresarios, grandes terratenientes. Ellos se habían apoyado la campaña electoral de Belaúnde y Belaúnde no quiere chocar con ellos. Por eso es que el problema de la tierra, el problema del campesino va a continuarse. Continuó el boom pesquero también. Recuerda que el boom pesquero había comenzado comprado. El boom pesquero había comenzado comprado. Se crearon nuevas universidades nacionales, como el caso de Villarreal y la del Callao, aquí en Lima. Se produjo una grave crisis económica y una gran devaluación del sol de oro. Y se creó un impuesto a la propiedad predial, lo que hasta ahora se paga, por si acaso. Lo que hasta ahora se paga. ¿Sí? Profe, ¿y esa crisis económica se debe a qué? Esa crisis económica se debe, ¿ya? Uno de ellos, se destinaron muchos fondos públicos para la construcción de obras públicas. Se destinaron muchos fondos económicos públicos para la construcción de las obras públicas. El Estado vio debilitado su poder de dinero. ¿Sí? El Estado vio debilitado su poder de dinero, porque sencillamente pues se había invertido mucha plata en las obras de infraestructura, que eran necesarias, sí, pero no era para que se construyan así de porrazo todas, pues sí. Era para ir construyendo gradualmente de acuerdo a la urgencia. Pero como Belaúnde vende la imagen, ¿no? De ser arquitecto, de hacer obras públicas, entonces ahí vino precisamente un poquito el desbalance económico que generó una crisis. Siguiente lámina, por favor. Siguiente laminita, por favor. Ya. Problemas políticos sociales durante su gobierno. En 1963 surgieron las guerrillas debido a la influencia de la Revolución Cubana y para impulsar el socialismo. Leyendo correcto sería, en 1963 surgieron las guerrillas debido a la influencia de la Revolución Cubana para implantar el socialismo. Ahí debe haber una coma, que ya luego lo corrijo y te lo comparto, ¿sí? Se produjo entonces un intenso accionar guerrillero en 1965. ¿Y qué pasó en 1965? Se sublevaron el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, con su líder Luis Felipe Lapuente Uceda. ¿Y quién es Luis Felipe Lapuente Uceda? Un personaje que antes... Ya sería bueno, Adriano, a ver, colócale una comita ahí. Antes de se produjo, colócale una comita. En todo caso, colóquele y se produjo, nos falta el i ahí. Después de sucedimos, colócale i. Ahora David está corrigiendo. ¿Está en dónde, profesor? Sígueme la lectura, donde dice, en 1963 surgieron las guerrillas debido a la influencia de la Revolución Cubana y para implantar el socialismo.
y se produjo. Ahí le falta una I, y ahí, y se produjo. Ahora sí. Gracias, amigo. Vuélvelo a modo imagen, por favor. Sí, profesor. Vuélvelo a modo imagen, o sea, preséntalo como diapositiva. Ahí está en formato texto. O sea, preséntalo en pantalla, eso quería decir. Gracias, amigo. Se sublevaron el movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR, con su líder, Luis Felipe Lapuente Uceda. Con su líder, Luis Felipe Lapuente Uceda, quien se había retirado del APRA debido a la convivencia con Prado, y formó el llamado APRA Rebelde. Ese Luis Felipe Lapuente Uceda también le criticó al APRA porque se juntó con Odría contra el gobierno de Belaúnde. Ya. Y el otro movimiento es el Ejército de Liberación Nacional, con sus líderes Héctor Béjar Rivera y el poeta Javier Heró. Héctor Béjar Rivera y el poeta Javier Heró. A ver una cosita. ¿El nombre de Héctor Béjar no te suena conocido? ¿El nombre de Héctor Béjar no te suena conocido? Tiene que sonarte conocido. ¿Sabe por qué? Porque ese Héctor Béjar, fue hace aproximadamente 11 meses cuando comenzó el gobierno del presidente Castillo. ¿Sí? Cuando comenzó el gobierno del presidente Castillo. El presidente Castillo lo nombró como ministro de Relaciones Exteriores. Sí, Héctor Béjar vive. Para entonces, Héctor Béjar, pues, obviamente era joven, ¿no? Cuando fue guerrillero. Y hace poco, como le vuelvo a repetir, el presidente Castillo lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. ¿Pero qué hizo la oposición con él? La oposición con él hizo críticas. Y precisamente por su pasado guerrillero, ¿sí? Y precisamente por su pasado guerrillero, fue que provocaron que salga del cargo, ¿sí? Provocaron que salga del cargo. Pero una cosa, haber sido guerrillero y luego desarrollar una labor política democrática y más allá de democrática, profesional, no impide que el hombre haya ejercido el cargo. Porque no es un tipo cualquiera. Héctor Béjar no es un catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional en los años 60 junto a Javier Oró. Sirvió brevemente hace poco al gobierno del señor Castillo. Bueno, y demás tiene por su capacidad intelectual que tiene. O sea, no es un tipo cualquiera. Como dije hace un rato, no es un tipo cualquiera. Es cierto,
Le estaba comentando de que Héctor Béjar no es un personaje cualquiera. Catedrático de San Marcos, catedrático de la Católica, reconocimientos a nivel internacional por sus obras literarias me refiero, ¿sí? Como le vuelvo a repetir, es cierto, formó parte de la guerrilla que actuó en Cuba, él participó en la Revolución Cubana al lado de Che Guevara. O sea, imagínate, o sea, el tipo tiene una vida política ciertamente muy recorrida, ¿no? De muchas experiencias. Y como era la cuestión de la época, ¿no? Él quiso también, pues, que se hagan cambios como en Cuba se estaban empezando a hacer. Pero, en fin, ¿no? Son dos realidades distintas. Una cosa es hacer revolución en Cuba, otra cosa es hacer revolución en el Perú. Son dos cosas muy diferentes. Luma, a ver, dice, mira lo que dice acá. Estuvo preso el año 66 al año 70. Ante la probable condena a la pena de muerte, un grupo de intelectuales franceses dirigieron una carta al presidente Belaúnde para pedirle que Béjar sea juzgado en procedimiento ordinario. O sea, mira, desde dónde vino el reclamo en favor de él para que no lo fusilen, porque por aquel entonces había pena de muerte, ¿no? A los guerrilleros, a los terroristas. Fue liberado en 1970 por una amnistía general otorgada por el general Velasco. Colaboró bastante con el gobierno de Velasco, a propósito. Y bueno, últimamente, pues, el presidente Castillo lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, miren, chicos. Hablando objetivamente. Hablando objetivamente. Si el señor Béjar no pudo continuar siendo ministro de Relaciones Exteriores del actual gobierno, por su pasado que era guerrillero, o que había sido guerrillero, oiga, entonces bajo ese criterio, José Mujica no hubiese sido presidente de Uruguay. Y José Mujica fue presidente de Uruguay siendo guerrillero, habiendo sido guerrillero, perdón. ¿Y qué cosa representa Pepe Mujica, como lo llaman cariñosamente, para Uruguay? Uno de sus mejores presidentes, que le ha dado una vida digna a los uruguayos, a pesar de ser un país pequeño. Y ahora tenemos un caso más reciente, y tiene que estar tú al tanto, porque se supone que usted, como ya futuro samarquino, tiene que saber, pues, la realidad nacional, ¿no? La cultura general que pasa día a día, ¿sí? ¿Qué sabes del nuevo presidente que ha elegido Colombia? Petro. ¿Qué sabes de Petro? ¿Ah? Y los colombianos lo han elegido como presidente, ¿eh? Ya, si usted dice, profe, pero Uruguay es un país pequeñito. Ah, vamos entonces a Colombia, que es un país más grande. Claro, Petro antes ha sido guerrillero también. Y lo han elegido presidente. Ah, ¿te imaginas? Y ahora usted cree que porque Petro ha sido elegido presidente de Colombia, Colombia va a ser un polvorín. ¿O usted cree que porque Pepe Mujica ganó la presidencia, Uruguay se volvió tipo Cuba, tipo Irak, tipo Venezuela, tipo, no sé, Afganistán? No. Mira, Uruguay, ¿cuánto ha avanzado? Siendo un país pequeño. Claro que Colombia es otra realidad. Cada país es una realidad diferente. Pero vamos al hecho de que en esos países no existe gente acomplejada. Haber sido guerrillero no te impide que seas más tarde un elemento a favor de tu país. Pero con Héctor Béjar, de arranque, ¿no? De arranque nomás le dieron de alma, pues. Y en eso mucho contribuyó la prensa. Por eso la prensa hoy no informa aquí en Perú. Hoy en Perú la prensa desinforma y manipula, que es muy diferente. Te digo esto con objetividad, por las cosas que han pasado, ¿sí? Pero sin embargo en el Congreso tenemos cuántos corruptos, hasta incluso delincuentes, ¿no? Pero ahí están. Hay una señora que está acusada de haber instigado un asesinato, pero sin embargo es congresista. La que tanto grita, pues, ¿no? La que tanto grita es una tal Patricia Chirinos. Así son las cosas en el Perú, amigos. Lamentablemente juzgamos de manera desigual. Pero bueno, son cosas, como te vuelvo a repetir,
que solo pasan en nuestra historia, ¿sí? Ya. Sigamos con el tema. ¿Y quién más acompañó a Béjar? Javier Herón, un poeta, un joven poeta de apenas 21 años de edad. A los 21 años de edad lo mataron, ¿sí? Ahora, mire, como la Revolución Cubana está ejerciendo una fuerte influencia en América Latina, el gobierno de Estados Unidos no lo ve bien, ya te dije, hizo todo lo posible para evitar que esta revolución se expanda, razón por la cual, ¿sí? Razón por la cual Estados Unidos preparó a un contingente militar para que vayan a los países de América Latina y apoyen a los gobiernos para acabar precisamente con esta fiebre revolucionaria a partir de Cuba. ¿Sabe cómo se llamaba ese grupo especial de militares norteamericanos que fueron preparados para enfrentar guerrillas? Se llamaban los Rangers. Por si acaso no he dicho Power Ranger, ¿eh? He dicho Ranger nada más, ¿sí? He dicho Ranger nada más. Y esos Rangers se encargaron precisamente de apoyar a los gobiernos de América Latina donde habían estos problemas. Profe, ¿y esos Rangers vinieron aquí al Perú? Claro, claro que sí. Lo que pasa es que el gobierno no lo dijo, pero sí se sabe que vinieron. ¿Pero dónde fue más evidente la participación de los Rangers? Los Rangers hicieron mucho más evidente su participación en Bolivia, donde mataron ¿a quién? A un personaje importante de la Revolución Cubana, Ernesto El Che Guevara, que por si acaso, si no lo sabes, era médico de profesión, que había colaborado con Fidel Castro en su gobierno y que ahora se aprestaba a desarrollar una nueva revolución desde Bolivia. Y ahí los Rangers lo matan. Ah, pero son los Rangers, no son los Power Rangers, mi estimado Fabián, ¿sí? Son los Rangers nada más. Muy bien, chicos. Ahora miren, el gobierno de Belaúnde tuvo los Power Rangers, ¿no? Bien, el gobierno de Belaúnde tuvo muchos problemas con el Congreso. Una situación muy parecida a la de hoy. Usted sabe que cada vez nomás se interpela a ministros, se bajan gabinetes, ¿no? En menos de un año se han bajado 2 gabinetes, ¿sí? O hasta 3, creo, ¿sí? En Belaúnde pasó lo mismo. Belaúnde durante sus 5 años y un poco más de gobierno que tuvo, ¿sí? Cambió más de una vez gabinetes ministeriales, presionado por el Congreso, porque en el Congreso, ¿quiénes eran sus opositores? En el Congreso, sus opositores eran los apristas y los comunistas. Perdón, los apristas y los odristas, corrijo. Los apristas y los odristas. Ahora, Estados Unidos insiste, te repito, Estados Unidos insiste con la llamada Alianza para el Progreso. Por eso que durante el gobierno de Belaúnde, ¿sí? Por eso que durante el gobierno de Belaúnde se convoca una conferencia para apoyar, ¿no? Esa Alianza para el Progreso. ¿Qué dice ahí? Dice, el gobierno participó en la conferencia de la Punta del Este, Uruguay, 1965, impulsada por Estados Unidos, país que insistía en implantar la Alianza para el Progreso, con el fin de apartar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina. Siguiente lámina, por favor, mientras tomo mi vasito de agua. ¿Sí? Siguiente lámina. Siguiente lámina. Ya. Allá. Siguiente lámina, hijo, por favor. Ahí está. Mire. Se declaró nulo ipso iure el laudo de la Brey Pariñas en 1966-67. Por lo cual, la empresa estadounidense
la International Petroleum Company debía cumplir todas sus obligaciones con el Estado. El Estado peruano recuperaría los pozos petroleros cedidos, ¿no?, en el contrato a esa empresa. El Estado peruano le cobraría a esta empresa norteamericana todos los impuestos que debe. Ya, muy bien. Eso se cumplió. Sí, se cumplió. Aunque no lo crea, se cumplió. Pero al poco tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Pero al poco tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Entre el 12 y el 13 de agosto de 1968, el gobierno de Belaúnde suscribió el llamado Acta de Talara con la International Petroleum Company. Un nuevo contrato, estoy haciendo mención. El contenido era poco favorable para el Perú. El gobierno peruano llegó a un acuerdo mediante el Acta de Talara con la International Petroleum Company, por la cual esta compañía norteamericana cancelaba todas sus deudas con el Estado peruano, cediendo las instalaciones petroleras de la Brey Pariñas en Talara, Piura. Sin embargo, días después, el gobierno sorpresivamente entregó a la compañía la refinería de Talara, la concesión monopólica de la venta de gasolina y aceite, 1 millón de hectáreas en la selva para la explotación del petróleo, debiendo a la empresa petrolera fiscal vender producto crudo a la IPC a un precio bajísimo. En contraparte, dicha empresa vendería el petróleo y sus derivados ya procesados a un precio por demás alto. O sea, habíamos vuelto a lo mismo y peor. Es decir, habíamos vuelto a lo mismo y peor todavía. Esto provocó el rechazo de la opinión pública, poniéndose más tensa la situación cuando se denunció la pérdida de la página 11 del contrato sobre la venta del petróleo crudo. Este fue el detonante para que las Fuerzas Armadas, el 3 de octubre de 1968, dieran un golpe de Estado. El presidente Belaúnde fue expulsado con destino a Argentina y luego pasó a vivir en Estados Unidos. El Partido Aprista Peruano, que por aquel entonces era el principal opositor al régimen de Belaúnde, de manera tácita apoyó el golpe de Estado llevado a cabo por el general Juan Velasco Alvarado. Yo te hago la pregunta, ¿y por qué el APRA festeja el golpe de Estado contra, sí? ¿Por qué el APRA festeja el golpe de Estado contra Belaúnde? El APRA festeja el golpe de Estado contra Belaúnde porque sencillamente, ¿sí? Porque sencillamente el APRA no se olvidaba de que Belaúnde les había ganado en las elecciones del año 1963. Ahí hay un detalle que me has hecho acordar de María Alexandra. ¿Por qué se cambió de actitud en el contrato? ¿Sabe quién fue el gestor de eso para que se vuela lo mismo y él siga lucrando o el grupo de empresarios que liderara él se sigan beneficiando con esto del petróleo? ¿Sabe quién fue? ¿Quién cree usted que fue? ¿No tienes idea? Hay uno que hizo posible que eso se dé de esa manera. Y hace poquito nomás lo tuvimos como presidente del Perú. Hace poquito nomás lo hemos tenido como presidente del Perú. ¿Sabe quién estaba detrás de todo esto? Pedro Pablo. ¿Pedro Pablo qué? Pedro Pablo Kuczynski. Profe, no me diga, el viejito PPK que hacía sus ejercicios en Palacio, él mismo. Él mismo. Por eso que cuando se da el golpe de Estado por parte de Velasco ordena que capturen a PPK
y lo procesen por traición a la patria, ¿sí? Y en aquellos tiempos, por traición a la patria, implicaba fusilamiento. Pero PPK se escapó, pues, ¿sí? PPK se escapó. PPK siempre tuvo la fama de hacer negociados con el Estado. O sea, PPK podía servir al Estado como ministro, pero de pasadita hacía sus negociados, eso era sabido. Por eso que a PPK lo llaman pues un gran lobista, ¿no? ¿Y quién es lobista? ¿Qué cosa es el lobby? Que es un término estadounidense. Lobby es el que hace negociado por lo bajo con el Estado, pues, ¿no? Para sacar provecho personal, ¿me entiende? Entonces, eso fue lo que pasó precisamente con el gobierno, ¿sí? Con el gobierno de Belaunte. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, vamos reforzando esa partecita, ¿sí? Vamos reforzando esa partecita. Chicos, ¿se ve la pizarra? ¿Me confirmas?
A ver, los chicos que están ahí me confirman si se puede ver lo que está en la pizarra. Sí se ve, profesor. Ya, miren. Lo que pasa es que hay una partecita que quiero explicarte porque la diapositiva esa no la cargué en el celular. Pero a ver, vamos a entrenar pizarra con ustedes un poquito, ¿ya? Miren. Sí se ve, ¿no? ¿Me confirmas, Tariona? Sí se ve, profe. Ya, mira. Mira. Con el golpe de estado de Velasco, comienza lo que se llama el gobierno revolucionario, de las Fuerzas Armadas. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ese gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ese gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver. Ahí creo que está mejor. Profesor, su micrófono. Profesor, tiene apagado el micrófono. El micrófono. Ya, ahora sí. Le decía, ese gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que va del año 68 al año 80, ¿ya? Que va del año 68 al año 80. Justificó el golpe de Estado, ¿ya? Justificó el golpe de Estado mediante un documento. El golpe de Estado mediante un documento. Ese documento se llamó el manifiesto revolucionario. El manifiesto revolucionario. ¿Sí? El manifiesto revolucionario. ¿De acuerdo? El manifiesto revolucionario. En este manifiesto revolucionario, Velasco argumentaba por qué se había dado el golpe de Estado. Obviamente, hablaba del acta talana, hablaba de la corrupción en el gobierno de la UNE, hablaba del copamiento del aparato estatal por parte de la UNE, en fin. En eso, o con eso, perdón, justificaba el por qué el golpe. Ahora miren, al quedar restringido la vigencia de la Constitución, porque Velasco como dictadura militar no va a gobernar con Constitución. Va a elaborar Velasco un cuerpo jurídico que va a servir de base para su gobierno. Entonces vamos a colocarle la base legal. La base legal para el gobierno revolucionario. La base legal para el gobierno
revolucionario fue el estatuto. Que obviamente también se va a llamar el estatuto revolucionario. Se va a llamar el estatuto revolucionario. O sea, lo que quiero hacer de entender es lo siguiente. ¿Qué documento justificaba el golpe de Estado de Velasco a Belaúnde? El manifiesto revolucionario. Y una vez que Velasco ya instala su gobierno revolucionario, ¿cuál es la base legal? La base legal es el estatuto revolucionario. Son dos documentos diferentes. ¿Ya? Son dos documentos diferentes. Ahora miren, este gobierno de dictadura militar, de hecho que fue dictadura militar, porque las garantías individuales y constitucionales fueron suspendidas, ¿ya? Porque las garantías individuales y constitucionales en general fueron suspendidas. Es una dictadura, obviamente. Tiene dos fases. Tiene dos fases. ¿Cuáles son las fases? La primera fase es del año 1968. Año 1968 al año 75. Y la segunda fase es del año 1975 al año 1980. Esas son las dos fases de este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Acá es el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Acá es el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Gobierno del septenato. Gobierno del septenato. Yo te pregunto, estimado amigo, amiga, ¿qué entiendes por septenato? ¿Qué entiendes por septenato? ¿Qué será septenato? A ver, los 55 que estamos todavía sobreviviendo a este rato. ¿Qué será septenato? Septenato es gobierno de 7 años. Ochenio 8. Oncenio 11. El de Fujimori es el decenio. El de Velasco es el septenato. 7 años. Muy bien. El gobierno de Velasco se llevó a cabo dentro de un plan llamado el Plan Inca. El Plan Inca. Algo más que hacía grosso modo, porque ya luego lo explicamos. Y no sé, mira, tal vez surge una propuesta, ¿no? Eso ya depende de usted. Si tal vez la próxima hacemos la clase así en pizarra o seguimos explicando los PPTs. Eso me lo dices a través de la señorita tutora, ¿sí? De mi parte no hay problema, no lo podemos trabajar, no hay problema, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué cositas podemos rescatar así en esta última parte de la clase de este gobierno de Velasco? En el caso de Velasco, en este primer gobierno, lo que más se acuerda es estatización de empresas. Estatización de empresas. Todas aquellas empresas que eran de capital privado, especialmente extranjero, que activaban aquí en Perú, van a ser o van a pasar a manos del Estado peruano. Por eso es que van a aparecer empresas cuyos nombres van a ser Puro Perú, Petro Perú, Aero Perú, Centro Perú,
ENAFE Perú, la que se quedaban los ferrocarriles, es eso, estatización de empresas. Y de hecho, su reforma más trascendental fue la reforma agraria. Esa fue su reforma de mayor trascendencia, la reforma agraria. ¿De acuerdo? La reforma agraria. Esto como un avance, para que tengan ya una idea. ¿Sí? Vamos al gobierno del 75 al 80. Del 75 al 80 es el gobierno de Francisco Morales, Bermúdez. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Que a propósito, no sé si te habrás enterado por las noticias del día de hoy. Qué coincidente, ¿no? Qué coincidente. Este expresidente, Francisco Morales Bermúdez, acaba de fallecer hoy 15 de julio del año 2022, acaba de fallecer el expresidente Francisco Morales Bermúdez. Sí, hoy ha fallecido, hoy 15 de julio. ¿Ya? Pero la verdad no creo que haya tenido una muerte tan tranquila, porque sobre él pesaba una pena de cadena perpetua por haber violado derechos humanos. Simplemente que por su edad y porque la sentencia lo dieron en Italia, no lo pudo cumplir. Pero él estaba sentenciado a cadena perpetua por haber violado derechos humanos durante su gobierno. Él gobernó bajo el plan llamado el plan Túpac Amaru. El plan Túpac Amaru. Y otra cosita más, si algo caracteriza al gobierno de Morales Bermúdez es que deshizo las reformas implantadas por Velasco. Deshizo las reformas de Velasco. Y precisamente, ¿sabe cómo llega al gobierno Morales Bermúdez? A través de un golpe de Estado. Sí, Morales Bermúdez, siendo militar, le dio golpe de Estado a Velasco. Muy bien, chicos. Convocó a elecciones. El gobierno de Velasco convocó dos elecciones. Una fue la elección para una asamblea constituyente en 1978 y otra fue las elecciones generales donde se van a elegir presidentes y vicepresidentes además del Congreso. Eso fue en el año 1980. Y en las elecciones del año 1980 el que gana es Belaúnde. Un último dato. Por si acaso, durante el gobierno de Morales Bermúdez surge el dolor de cabeza que hemos tenido por varios años aquí en Perú. En el gobierno de Morales Bermúdez surge el sendero de Mendoza. Justo un día antes que se lleven a cabo las elecciones de 1980, el 18 de mayo. Las elecciones fueron el 18 de mayo del año 80. Sendero comenzó a actuar el día 17. ¿Sí? Entonces, ya tienes una idea acerca de lo que es el gobierno de Morales Bermúdez y el de Velasco Andrade. ¿Sí? Bien, chicos, a ver, por favor. A ver, como la clase está grabando, ¿ya? A Sendero comenzó su accionar quemando el local electoral en Ayacucho, en un pueblito llamado Chuschi. ¿Ya? Bien, chicos.
Como todo está siendo grabado, entonces vamos a cortar la grabación porque aquí en el local ya van a fumigar, ¿sí? Entonces, a ver si el amigo que está ayudando con las láminas puede cortar ya la grabación.